Tenemos en línea esta mañana, agradezco que nos atienda María Langarica. Ella es fotógrafa, ella trabajó también en el pasado sínodo en Roma y bueno, tiene experiencias que esperamos nos puedas compartir, María, con el Papa Francisco. Buenas tardes para ti, buenos días. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Pues, ¿qué nos puedes comentar primero? ¿Cómo fue tu interacción, tu contacto con el Papa Francisco? Bueno, la verdad es que para mí se convirtió casi, decían muchas personas, en un abuelo, ¿no? Porque me preguntan mucho, ¿y cuál es tu impacto o cómo te cambió espiritualmente trabajar tan cerca de él? Yo creo que espiritualmente no tanto, me cambió como persona el aprenderlo a ver como un ser humano. Porque, no es desgraciadamente, ¿no? Pero es un señor de 88 años, vestido de blanco con la responsabilidad del mundo encima. Yo le decía, bueno, has tenido un abuelo grande, es lo mismo. Es una persona que un día está cansado, otro día puede amanecer con dolor de cabeza, que quiere ir al baño, y eso es lo que yo aprendí de él. Y la verdad es que estoy muy agradecida con lo que la vida y Dios me dieron y con lo que él me dio a mí como persona. Porque independientemente de trabajar tomándole fotos durante 2 meses seguidos pegada, tengo recuerdos de pláticas personales con él, de platicarle de problemas de mi vida, de consejos que me daba, de chistes que hacía al respecto, y es ahí donde te das cuenta de que era una persona. Sí, hablando de eso justamente que nos compartes, María, te saludo, Selene Ibarra, desde acá, de México. Platícanos cómo era él, como platicar con él, en el sentido de, bueno, uno pensaría, es el Santo Padre, pues se va a mantener serio, no te abre plática, no es platicador. No. ¿Cómo era el interactuar con él? Él era muy bromista, hacía muchos chistes de todo. De hecho, ayer estaba acordándome de una anécdota porque yo en octubre estaba empezando a pasar por depresión, ¿no? Y se lo platiqué. Y me dijo, se queda pensando, y me dice primero, ¿conoces la oración del buen humor? Te la voy a traer. Y me la llevó, ¿no? Y luego me dice, pues lo que necesitas es un buen novio. Y se ríe. Y yo le dije que estaba en un error, que porque la felicidad dependía primero de uno y luego una persona tenía que complementarte, ¿no? Pero vamos, ese era el tipo de plática como de un abuelo, ¿no? Luego está la experiencia de que un compañero venezolano siempre llegaba y lo saludaba y le decía, ¿cómo está Venezuela? Decía, pues mal, Santo Padre, y le contestaba, madurando, Venezuela está madurando. O sea, era muy bromista. Le gustaban mucho los alfajores, incluso decía que era un problema porque todo el mundo se los regalaban y él engordaba y se los comía. En una ocasión, creo que no apareció en el sínodo 2-3 días por ocupaciones, ¿no? Y ya estaban especulando que tenía COVID. Y se acerca y me dice, dile a todos que no tengo COVID, decile a todos que no tengo COVID. Entonces, realmente era una persona muy sencilla, y entre más sencillo lo trataras, más se fijaba en ti. Ahora, la última vez que yo lo vi, tengo un recuerdo que me dejó pensando a mí durante mucho tiempo y es muy personal, ¿no? Pero llega y me dice, vení, tengo un regalo para vos. Y me dio su última encíclica que acaba de salir 2 días antes, dedicada, y adentro me dio $500. Entonces, eso fue algo que a mí me marcó, porque ya no es el gesto del Santo Padre, sino de una persona que te dejó de ver 3 días y pese a todas sus ocupaciones pensó en ti. Es algo muy personal. Y me quedé pensando mucho tiempo en qué me quiso decir. No me quiso decir nada, solamente quiso que me comprara algo lindo, ¿no? O sea, eso. Él iba más allá de su investidura papal, María. Era un ser humano y lo demostraba con esa transparencia en todo aspecto. Sí, tal cual, porque dices, ¿por qué? El Papa te puede dar un rosario. No, me dio $500 y me los gasté hace 2 semanas. Era un papá práctico, sí, así es. María, te saluda Fernando Robles. Lo que nos describes tal cual, bien lo dijiste al inicio, es la actitud que tendría cualquier abuelo con un amado nieto. María, ¿qué tantos problemas le acarreaba con su entorno, sobre todo, pues quizás con los sacerdotes más cercanos al Papa, al romper estos protocolos, ¿no? O quizás esta investidura
señorial de un jefe de Estado, de ser el jefe de la Iglesia Católica, ¿qué tantos problemas le acarreaba esta sencillez y esta cercanía con sus colaboradores y con los jóvenes y con la gente normal, la gente común? Yo no sé si con la gente normal y la gente que lo rodea le acarrean el problema. Por contrario, creo que así como yo, hay mucha gente que tiene recuerdos muy sencillos con él y que es la razón por la cual tienen un cariño especial con él como persona. A lo mejor le pudo haber acarreado problemas, digamos, con la curia tradicional europea, ¿no? Alias, gente que no estaba de acuerdo con que la semana pasada llegara a la basílica vestido de civil, ¿no? Siendo el Papa. Pero él era muy firme a sus convicciones. Por ejemplo, sus zapatos, por ahí debo tener una foto, estaban pelados, de viejos. Y podías llevarle unos Skechers, o sea, el mejor zapato del mundo para que estuviera cómodo, y él quería esos. Entonces, a lo mejor en ese sentido, ¿no? Que él era muy firme a su sencillez, a ser el mismo, siempre usó el mismo pectoral. Durante todo su pontificado usó la misma mitra y la casulla que usaba desde arzobispo de Buenos Aires, y todo tenía un porqué. Entonces yo creo que no se le puede dar gusto a todo el mundo, que es un mensaje para la humanidad, que viene un poco desde la renuncia de Benedicto, de soy un ser humano, y que siempre va a haber a quien no le guste, ¿no? Como ahorita el hecho de que el funeral sea a caja cerrada. Ahondando un poco en esto justamente, tú que estuviste tan cerca de él y que pudiste tener estas pláticas tan personales, ¿qué le preocupaba a él, verdad? O sea, ¿qué profundamente le preocupaba al Papa? ¿Sabrás? Le preocupa el clericalismo, es decir, el abuso de poder de parte de la Iglesia, obviamente el sentir de las personas y los jóvenes. Y ya en el sentido de su muerte, alguna vez mencionó en una entrevista con Valentina Larraqui que él lo único que quería es que el día que Dios lo llamara fuera consciente, o sea, que el Señor le hiciera ver el momento y vivirlo. Es una de las partes más difíciles de partir, seguramente el ser consciente y el aceptar, pues finalmente tu mortalidad. María, sí. ¿Cómo crees tú que debamos recordar todos al Papa? Tú tienes una experiencia personal muy bonita con él, nos queda claro, pero para los que lo vimos a través de la pantalla, a través de los eventos, como jerarca de la Iglesia Católica, ¿cuál es la imagen que crees tú deberíamos conservar del Papa Francisco? Como una persona humana que vino a revolucionar muchas cosas, incluso a nivel protocolar, y mostrarnos eso, que el Papa es un ser humano, ¿no? Porque incluso recordamos cuando en México le contestó una señora, no seas egoísta, ¿no? Pero ya que lo ves del otro lado, a veces cuento que me tocó ver que le acercaran la silla de ruedas porque a lo mejor ya quería ir al baño y la gente no lo dejaba en paz. Entonces, creo que nos enseñó esa parte y su lucha era esta, entender que el sacerdote, que el obispo y que el mismo Papa son seres humanos como todos nosotros, que solamente están al frente. Eso lo hacía más cercano a la gente. Sí. Y creo que él intentó... pues hasta ayer, hasta la bendición Urbi et Orbi, estar con la gente. ¿Cómo crees tú que quede esta silla vacante del Papa? Él hizo muchos cambios, toda esta personalidad que nos has platicado sobre él, y deja unos zapatos muy grandes. Dejó unos zapatos muy grandes y un camino empezado a recorrer, porque la sinodalidad es un camino que no lleva 2 años o 3 de trabajo en el sínodo, sino va hacia afuera e implicaba pues un cambio de modalidad, de mentalidad que tienen que continuar. Ahí es donde es muy grande el hueco a cubrir y es complicado porque yo siento que difícilmente los europeos van a querer otro americano, pero por lo menos ahorita, pero sí necesitan a alguien no tan tradicionalista. Sí, justo eso es lo que estábamos pensando, María, que va a ser difícil tal vez que algún otro papa, sobre todo latinoamericano, ¿no? Un papa hispanohablante llegue a la Santa Sede, aunque no imposible, dependerá también pues del siguiente cónclave. María, ¿algo que más que nos quieras compartir o agregar? La verdad es que nos ha gustado mucho esta charla contigo. ¿Algo más que creas tú relevante de tu relación con el Papa? No, era una persona muy positiva, muy alegre.
se levantaba a diario a las 4 de la mañana, tenía, pese a todo, una gran paciencia con la gente, porque de verdad llegaban y le pedían videos, saludos, todo. Y un día le dije, Santo Padre, ¿qué paciencia nos tiene? Y me contestó, Dios tiene mucha paciencia conmigo. Bien. Pues Mariela Angarica, fotógrafa, muchas gracias por atendernos esta mañana. Gracias.